Hola, ¿qué tal alumnos? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar en una nueva unidad llamada A Busy Weekend, un fin de semana ocupado. Y para empezar con esto vamos a dirigirnos a la página 54, en donde nos encontraremos con esta actividad en la cual debemos ir anotando verbos en pasado de acuerdo a la imagen que se nos muestra. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo puedo escribir un verbo en pasado? Para esto van a prestar mucha atención a la siguiente explicación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en español, decimos enviar, eso sería presente. Voy a enviar un texto, ¿ya? Enviar. Estamos hablando del presente, pero en cambio, si yo digo él envió un texto, estoy hablando en pasado. Lo mismo ocurre en inglés. También cambia la forma en que nosotros escribimos estas palabras. Por ejemplo, en español, enviar, envió, ¿ya? ¿Se dan cuenta que en español cambia la forma en que nosotros creamos la palabra? Lo mismo pasa en inglés, tienen formas distintas. Por ejemplo, el verbo send, que sería enviar, cambia al pasado en sent, ¿ya? Que sería envió. Bueno, aquí tenemos entonces algunas palabras las cuales nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad, ya que estas son las que necesitamos para resolver los ejercicios de la página número 54. Aquí tenemos otro verbo que sería el verbo reunirse. Ya en presente simple nosotros decimos meet, que sería reunirse en presente, pero en pasado nosotros decimos met, que es cuando alguien ya se reunió. O sea, es una acción que ocurrió en el pasado. Se reunió con un amigo, ¿ya? Met a friend. Luego, aquí tenemos el verbo hacer y hizo, ¿ya? Cuando alguien está, por ejemplo, ahora yo hago la tarea, ¿cierto? Sería una forma de decirlo en presente, pero en pasado sería yo hice la tarea, ¿ya? O él hizo la tarea. Entonces ahí estamos ocupando el pasado. Aquí ocurre lo mismo, el verbo ir y el verbo fue, ¿ya? Go sería ir y went sería fue. Y para terminar la oración sería go to a café, ir a un café. Y la forma en pasado sería fue a un café, ¿ya? Continuamos. Tenemos el verbo run y el pasado que también es ran, ¿ya? Pero en este caso nosotros tenemos una pequeña diferencia, que aquí ocupamos la U y en el pasado ocupamos la A. Bueno, corrió, ran. Luego acá tenemos el verbo have y had, que sería cuando alguien tiene algo, ¿ya? Y cuando alguien tuvo algo. Bueno, en pasado. Acá tenemos el verbo escribir, que sería write, y wrote, que sería escribió. Bueno, wrote. Luego tenemos la palabra take, que sería tomar, y took, que tomó, ¿ya? En este caso eran fotos. Y por último tenemos el ejemplo de la palabra ver, ¿ya? Él está viendo algo, ¿cierto? O va a ver algo. Y en este caso tenemos el pasado que sería vio, que él vio algo. Ya es una acción que ocurrió en el pasado. Espero que les haya quedado claro el cómo, ¿cierto?, cambian estas palabras de presente a pasado. Porque ahora nosotros en el ejercicio de la página número 54 vamos a ocupar estos verbos que nosotros vimos en presente, que ahora los vamos a ver a pasado, ¿ya? Porque toda esta unidad va a hablar del past simple, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que está haciendo su tarea, ¿ya? Para decir yo hago la tarea, yo digo I do my homework. Pero cuando yo quiero decir el verbo do en pasado, según lo que yo les mostré aquí, aquí tendríamos el verbo do, que es hacer. Para pasarlo a pasado digo did, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a anotar, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a anotar el verbo en pasado, ¿ya? Entonces sería did.
¿Ven? Sería I did my homework. Yo hice mi tarea. Luego, aquí tenemos a una niñita comiendo. En este caso sería I have lunch. Yo tengo almuerzo. Pero para decir yo tuve almuerzo, ya, o que yo ya tuve almuerzo, para decirlo en pasado, debo decir I had lunch, según lo que vimos también en la tablita. ¿Ven? Aquí tuvo pizza, pero nosotros queremos decir que tuvo un almuerzo. Entonces vamos a anotar la palabra en pasado que sería had, ¿ya? Entonces así ustedes tienen que ir completando de acuerdo a las palabras que yo les voy a dejar a ustedes en las instrucciones escritas, ¿ya? Esta tablita que ven ustedes aquí va a estar en las instrucciones escritas para que les sea mucho más fácil poder completar este ejercicio. Aquí tenemos, ¿cierto?, a los niños corriendo, sería el verbo correr en pasado. Aquí tenemos el verbo enviar, ¿ya? El pasado sería sent, con T al final. Aquí tenemos el niño que está tomando una foto, ¿ya? Según lo que yo le escribí aquí, tomar sería took, y así ustedes van a ir viendo las distintas imágenes y van a ir completando con el verbo en pasado, ¿ok? Cuando ustedes ya hayan completado con todos los verbos en pasado, de acuerdo a las imágenes, van a continuar con el ejercicio número 2, en donde ustedes van a tener que reescribir estas oraciones que ven aquí al costado izquierdo, escribirlas aquí, cambiándoles también el verbo a pasado. Veamos el ejemplo que dice aquí arriba. Number one dice, I go to the cinema with my brother. Yo voy al cine con mi hermano. Y para pasar esta oración a pasado, tenemos que cambiar el verbo que está aquí en negrita, que sería el verbo ir. Y como vimos en la tabla, que ustedes van a tener en las instrucciones escritas, en esa tablita el verbo ir en pasado cambiaría a went, ¿ya? Ustedes van a cambiar el verbo en negrita a pasado, ¿ya? Entonces ustedes van a anotar tal cual. Por ejemplo, aquí la segunda sería Sam and Frank, el verbo en pasado de correr, y in the park. Ustedes lo anotan aquí y le cambian el verbo a pasado. Y cuando ustedes ya hayan completado todas las oraciones, con el cambio del verbo a pasado, habrán finalizado con las actividades de esta semana, alumnos. Espero que les haya quedado claro la actividad y cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la pueden hacer a través de mi WhatsApp. Recuerden, este cuadro que ustedes ven aquí va a estar en las instrucciones escritas. Además, igual se lo voy a enviar aparte como una imagen para que les sea mucho más fácil poder completar los ejercicios. Y eso, alumnos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Saludos.